Hola, ¿cómo están? Pues no sé si buenos días o buenas tardes para quien nos esté viendo o quizás buenas noches. Bienvenidos a esta parte del ciclo de entrevistas que vamos a hacer en el área de interculturalidad, en donde vamos a entrevistar a distintos personajes y vamos un poco a mostrarles qué es la interculturalidad para nosotros desde el área y qué mejor oportunidad que esta vez poder entrevistar pues a quien es nuestra guía, a quien nos coordina, que sobre todo es una mujer comprometida con su trabajo, es una mujer comprometida con su equipo, es una mujer comprometida con su pueblo. Yo quisiera platicarles, pero creo que lo más adecuado será que ella misma se presente, que nos presente quién es. Y yo lo único que les quiero decir es que ella es Eva Margarita Quiroga García. Y entonces hoy, pues básicamente, Eva, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias por invitar a esta primera entrevista. Ya sé qué emoción. Y pues justamente, ¿no? Eso que yo te decía y que le decía a nuestros oyentes, ¿quién es Eva Margarita? O sea, ¿quién en general? No solamente desde la persona que hoy es profesional, que coordina este equipo, sino quién es ella desde el inicio. Yo he tenido oportunidad de platicar contigo, que es necesario que nuestros oyentes sepan que pues llevamos un rato ya trabajando en conjunto y de verdad es que el escucharte me parece mágico y quisiera que ellos también escucharan quién eres para que pudieras justamente compartirles todo eso, ¿no? Sí, así es. Pues qué bonita introducción haces, Lalo. Yo creo que de pronto es difícil definirse uno como persona porque somos seres en constante cambio, en constante transformación, pero en este momento me definiría como una mujer de entrada, eh, porque también creo que eso es un posicionamiento en la vida. eh, una persona muy sensible, soy muy sensible y a veces yo creo que pues también a la par tengo ciertas fortalezas que en la vida me han ido, pues nos van moldeando, ¿no? Las circunstancias, las situaciones de la vida. Eh, una persona empática, también creo que tengo cierta facilidad para entablar plática y conversación con la gente en general. Eh, y pues como una persona también solidaria y creo que eso es como mis características principales y como mis puntos fuertes de manera personal, yo así me concibo, ¿no? Una mujer fuerte, sensible y pues hasta ahí me describiría. Pero, ¿de dónde viene Eva? Eva, ¿cuáles son sus orígenes? Mis orígenes, pues mis padres son de Oaxaca, ambos. Mi padre ya falleció hace ya aproximadamente 14 años, pero ambos son mazatecos, de la Sierra Mazateca. Se conocieron ellos, mi mamá dice que tenía 9 años aproximadamente y 14 años mi papá cuando así le gustó, ¿no? Mi papá pues obviamente no peló a mi mamá en ese momento porque era muy pequeña y unos 5 o 6 años después regresa mi papá porque se viene él a trabajar en la Ciudad de México. Hay un contexto de migración ya en ese momento. El precio del café, la zona se dedicaba al comercio del café y hubo cierta, si no abundancia económica, hubo cierta estabilidad económica para una buena parte de la población en ese momento. Sin embargo, con la época neoliberal y otras cuestiones a nivel internacional y nacional, se ve afectado el precio del café. De hecho, más bien ya no se compra el café en la región y eso obliga a una fuerza muy grande de jóvenes, sobre todo de jóvenes entre 14 o desde los 11 hasta los 25, 30 años, que empiezan a migrar a la ciudad. En el caso de mi papá, pues se viene de obrero. Afortunadamente él había concluido ya la primaria y por eso es que logra entrar como obrero, ¿no? Si no, quizá tampoco hubiera sido obrero. Y la mayoría de mis paisanos pues se vienen a la central de abastos a ser diableros, vendedores, cargadores y demás. Y en el caso de mi mamá y sus hermanas se vienen de empleadas domésticas en la Ciudad de México. Y pues ese es mi origen, ¿no? De dos personas que migran a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Tienen 3 hijas y yo soy la última. Eva, ¿qué comparte de su identidad como persona que vivía en Oaxaca? Esta persona que sus papás, de todas formas tú sabes, ¿no? O sea, y creo que también nuestros oyentes saben que lejos de que estemos del espacio donde nacimos, siempre seremos esos, ¿no? Siempre seremos esos que nos arraigamos con lo que crecimos. Y entonces, Eva, ¿qué tiene de eso
y qué tiene hoy de esta gran urbe, ¿no? Este gran monstruo, pero no desde el modo despectivo, de esta gran monstruo que es la Ciudad de México, todo esto que nos permite ver, que nos permite vincular y sobre todo que nos permite identificarnos, ¿no? Pero ¿cuáles son estas dos identificaciones y qué sigue construyendo Eva de eso que hacía en su tierra o que se hacía en su tierra que hoy ella en su familia, a lo mejor en su núcleo, no sé, lo sigue compartiendo? Es toda una carga histórica de ambos lados, ¿no? Afortunadamente yo tengo unos padres, sobre todo mi papá, que leía bastante, era un hombre que le gustaba leer mucho y el sentido de identidad lo tuvo muy presente. Entonces, siempre que nos llevaba al pueblo, porque íbamos y veníamos, no es que yo me haya venido o mis papás hayan venido a vivir definitivamente en la ciudad, de hecho tuvieron un proyecto de vida, el querer regresar años posteriores, sin embargo, por una situación de conflicto en nuestra zona de origen, pues ya no se pudo, ¿no? Ya no se pudo concretar, sino yo creo que yo no estaría aquí en este momento, fíjate. Pero bueno, el punto es que cuando mi papá nos llevaba, siempre había un principio que nos inculcó, ¿no? Más que enseñarnos o decirnos con palabras, siempre hubo ciertas actitudes de él de las cuales yo aprendí y decía, no puedes olvidar la lengua, ¿no? Tienes que hablar con tus abuelos, tienes que hablar con tus tíos en tu lengua, eso por un lado. Y por otro, algo que me marcó bastante, decía, no puedes llegar de la ciudad o decir que veniste a trabajar a la ciudad o veniste a generar algo en la ciudad y llegar con las manos vacías a tu lugar de origen, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, era obrero de la fábrica de cerillos y se llevaba cajas y cajas y cajas de cerillos para la gente, ¿no? Llevaba chorizo, queso, pasábamos a la región central que es Huautla de Jiménez, donde se hace el comercio más grande de los fines de semana, y pasaba a comprar plátanos, pan, y entonces ya bajábamos a nuestro pueblo, que está a 2 horas aproximadamente de la región central, y entonces se pasaba a visitar a la gente y pues ahí les veías dando quesos y sus cerillos, ¿no? Nunca le faltaba sus cerillos a la gente. Entonces, de alguna manera a mí también me inculca que de donde venga uno, ¿no? No puede como perder ese sentido de identidad y las cosas que te definen y que te van marcando, y ese sentido de identidad pues también está marcado por una serie de tradiciones y costumbres y concepciones de la vida, ¿no? Vayas a donde vayas, tienes que ir dejando algo. ¿Qué aporto yo en el lugar a donde estoy? ¿No? Pueden olvidarme, pero ¿qué dejé en ese lugar? Y la ciudad, pues también, yo me siento afortunada de estos dos cruces de la vida, ¿no? Como de dónde vengo, de dónde son mis padres, y también de la ciudad, porque la ciudad me permitió a mí particularmente eh, desenvolverme y desarrollarme con un sentido más amplio, con un criterio más amplio, poder observar más al mundo. Algo que me cambia a mí la vida a los 17 aproximadamente es cuando ingreso al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. Entonces ahí mi sentido de identidad todavía estaba como un poco, no de todo, con un posicionamiento más claro, ¿no? A veces me llegaban a afectar algunos comentarios, si no racistas, porque creo que afortunadamente no viví ni mucha discriminación ni mucho racismo, pero sí me llegaba a afectar que de pronto algunos primos, algunos familiares no quisieran aprender el mazateco, por, por una historia de discriminación, evidentemente. Pero cuando entro al CCH, pues me cambia la vida, ¿no? Por completo. Yo creo que para mí es un precedente, un antes y un después esa escuela, eh, porque me permite como interiorizar, hacer consciente mi origen y decir, ah, yo soy esa persona, ¿no? Y esté donde esté, sé que puedo hacer algo. Creo que así sería como de manera breve mi antes y después de la vida con el CCH, con la visión de mis padres. Y ya por último, pues la universidad también es otro gran factor que me influye para ser la persona que soy actualmente.